Bienvenidos a Wanderlust. Hoy tenemos un tema tremendamente difícil que nos gusta y nos afecta, los derechos humanos. Omar, bienvenido. Hola Jaime, hola a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy nuevamente con un tema de interés para la sociedad, de interés para la academia, de interés general, pero que queremos hacer un análisis y una revisión, porque es un tema que escuchamos todo el tiempo, pero que Sí. ¿qué tanto sabemos realmente de eso? Y además que Colombia está identificado como uno de los países que menos utiliza esto en la cotidianidad. Exacto, porque lo primero, y es a lo que queremos aportar, vamos a ver tenemos dos objetivos en este programa, que además va a ser este y la otra semana. Y es el primero, ayudar a reconocer los derechos humanos, cuántos derechos humanos hay y cuántos y cuáles derechos humanos hay. Porque es que lo primero que tenemos que hacer nosotros para defender los derechos humanos pues, es conocerlos. Porque ¿cómo vamos a exigir o a aportar algo que no tenemos ni idea de qué es? Entonces vamos a empezar a enumerarlos, hablando un poco de ellos, pero vamos a hacer un énfasis en algunos, que es la segunda parte del segundo objetivo, y es en algunos que tenemos injerencia nosotros, porque el Estado, los derechos humanos, el Estado es el que tiene que buscar, procurar que se sostengan, que se respeten. El Estado es quien reglamenta estos derechos. Exacto, exacto. Pero entonces, y el que pues por sus medios de política, de fuerzas, de la policía, del ejército, todo eso busca que se mantengan esos derechos. Pero nosotros como agentes civiles también tenemos que defenderlos y también tenemos que hacer varias cosas para respetarlos, ¿no? Exacto. Y ahí es donde queremos nosotros, que sean realmente parte de nuestra cultura, que no sean los abogados los que tienen que saber derechos humanos, que nosotros sepamos cuáles son y defendamos y empecemos también de pronto a cambiar un poco alguna parte de nuestra cultura que va en contra de ello, ¿no? Claro. Bueno, le recordamos que los derechos humanos son los que dan sustento a las cartas magnas de los países, a nuestras constituciones. Esas constituciones tienen que respetar los derechos humanos, que es un compromiso y es un arreglo internacional mundial. Todos debemos de respetarlos. No son derechos humanos que sean solo para colombianos, sino son derechos humanos que son universales, y de estos que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a arrancar con el primero. Ustedes verán que tengo que leerlos porque nosotros mismos no los conocemos, no los tenemos metidos en la cabeza. Sabemos en términos generales, pero queremos leerlo tal cual aparece en la Carta de los Derechos Humanos. Lo primero es, ¿cuántos de ustedes, si les preguntáramos cuántos derechos humanos hay, nos darían el número exacto? Porque al principio todos, nosotros mismos, cuando empezamos a hacer la investigación de esto, pues asumíamos que estaban alrededor de los 10, 12, máximo 15 sí, eso era más o menos. derechos. Resulta que son 30 derechos. Entonces vamos con estos derechos humanos, que lo primero es que aprenda a manejar este aparato bien, porque se nos cortó. Bien, vamos ya entonces con el primero para que de una vez podamos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados independientemente de la raza, de la conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros, ¿de acuerdo? O sea, todos los seres humanos nacemos libres en dignidad y derechos. Eso significa cualquier nacionalidad, cualquier país, cualquier raza. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese que es sobre la libertad. Ahí el hecho de que la libertad, por ejemplo, tiene también, aquí vamos a intentar restringirnos un poquito, porque la libertad de por sí ya en la actualidad tiene una cantidad de significados. En Venezuela creen, según el Estado, que hay mucha libertad. Claro. Nosotros asumimos que allá no hay tanta. Aquí asumimos algunos que hay mucha libertad, otros dicen que mientras que uno no hable mucho, pues es libre. Pero ya cuando uno tiene que pensar qué decir, ya que tiene que decir, bueno, esto no lo puedo decir porque afecto a alguien, ya se elimina ese derecho. Uno tiene derecho a decir lo que quiera. Lo que pasa es que tiene que entender que cuando utilice ese derecho no puede afectar el del otro. Tienen que tener cuidado de no dañar el derecho del otro, pero que yo sí soy
tengo todo el derecho a decir lo que me gusta y lo que no me gusta. A mí no me gusta esto, me está afectando esto, pero cuidar de tocar la dignidad y el derecho del otro, ¿no? Ahora, sobre esto, aquí nos vamos a alejar de los conflictos sociales Claro. y políticos que puedan estar, o sea, afectando estos derechos. Vamos a meternos en la parte más humana y más de lo que es la cultura de nosotros. Sobre eso, entonces, aquí habla puntualmente de que cuando Libertad uno nace, y dignidad. ¿no? Y el nacimiento. Sí. O sea, cuando nosotros nacemos tenemos derecho a estar libres, al libre desarrollo de nuestra personalidad, a todo lo que tiene que ver con esa libertad con la que nuestra política y nuestra sociedad tiene derecho a que nosotros asumamos. ¿Listo? Esa es la parte fundamental. El derecho y la dignidad de mi parte sin que eso implique dañar la de otra persona. Yo tengo derecho a matarte, no porque estoy afectando la vida de otra persona. Entonces, la libertad y dignidad es con respecto a mí sin que afecte a otras personas. Segundo, todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Somos iguales, mujeres, hombres, afros, otros sexos. Aquí es donde empezamos a hablar de la parte cultural. Miren, nosotros, ¿cuántas veces dentro de nuestro esquema cultural, dentro de nuestra forma de ser, de una vez tenemos un preconcepto porque tal persona es tatuada, tiene el cabello largo, se viste de esta manera, es la piel de este color, de este otro, viene de tal parte, es que los... mire cómo es de cultural, porque es que lo que queremos es que entiendan eso. Mire, cuando nosotros, cómicamente muchas veces, pero muchas veces también de manera en que lo creemos, cuando hablamos de los costeños, decimos que es que los costeños hacen, Sí. que es que los pastuzos son, que es que los rolos son, que es que los caleños son. Entonces, ahí estamos siendo en contra de esos derechos y muchas veces porque cuando estamos esa expresión diciéndola, no solo estamos haciendo un comentario, sino que estamos hablando de nuestro entorno laboral y entonces de pronto eso que estamos diciendo lo estamos diciendo hacia uno de nuestros compañeros, Sí. hacia una persona que vamos a contratar, hacia una subalterno que llega a nosotros no porque lo escojamos, sino porque la empresa nos lo colocó. Entonces, aquí es importante tener en cuenta eso, o sea, desde lo que el derecho nos dice que todos somos iguales, pero además nosotros tenemos que respetar esa igualdad en todo momento y hacia todos, ver a todas las personas, no como está vestido, no como viene, no con las características que trae, sino como persona. Ahora, que cada persona tiene que ganarse su espacio. Sí, pero ya En igualdad de condiciones, bueno, exacto, eso ya es otro. eso es otra cosa. El punto es que a mí no me pueden descartar en un empleo porque soy más bajito, porque soy negro, porque soy blanco, porque soy muy alto, porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy gay, si pudiéramos utilizar el término, porque soy indígena, porque soy, bueno, Además lo que quiera. en este mundo cada vez va siendo más diverso, o sea, Claro, la nosotros diversidad. tenemos los esquemas que de pronto aceptamos y los que no, y resulta que esos que no cada vez son más grandes, porque cada vez aparecen cosas nuevas que nos tendrían que hacer reflexionar No, si incluso eso las es diferente o no. religiones. Entonces el asunto es que sobre esto es válido cualquiera, o sea, el cuento es que en el momento en que nosotros tengamos que tomar una decisión o respetar a alguien, no lo asumimos porque él pertenezca, sea de alguna manera o represente alguna cosa, Exacto. sino como persona. Y eso tenemos que meternos muy en la cabeza, y es que todas las personas tienen derecho a que nosotros las respetemos, y independiente de lo que parezca, sea, venga, crea u cualquier otra cosa. El bullying siempre trata sobre este segundo derecho. A quien le hacen bullying es por una característica especial que tiene que no tienen los demás. Entonces la gente cree que porque no la tiene, entonces tienen el derecho a burlarse, a molestarlo, cuando esa característica es la que lo hace Sí, más las individualidades son individual. las que se atacan, ¿no? Exacto. Cuando Sí. todos se unifican con el grupo y se vuelven más homogéneos, entonces es más difícil de que se vea esta situación. Entonces, si aparece alguien raro, entonces ahí sí nos burlamos y resulta que es cuando vemos la verdadera dignidad de las personas. Tercero, Sigamos analizando, entonces. todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Ahí solo lo vamos a nombrar porque realmente se supone que es muy lógico, y vamos a entender que pues dentro de las políticas está, y nosotros
sencillamente Ahora, tenemos ustedes lo evaluarán este derecho con respecto al asesinato de mujeres, de niños, al secuestro de niños que está de moda, a la muerte por todo lo que estamos matando gente en las ciudades, etcétera, a ver si se respeta este derecho, ¿no? Ustedes lo evalúan. Cuarto, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. ¿Cuál es el problema con Colombia? Que nosotros ponemos por excepción algunas cosas especiales. Por ejemplo, hace muy poco se envió a la cárcel a una señora porque cogió a una niña que que llegó de La Guajira y la esclavizó, le dijo cómo se levantaba, qué horas levantaba, no dormía, etcétera, etcétera. El juez consideró que eso era faltarle a este derecho y la mandó a la cárcel. El problema es que es por excepción, no es lo general. Entonces, esta tuvo suerte y fue reconocida, pero hay muchísima gente que está en ese sentido de esclavitud y servidumbre. Nadie será sometido, el quinto, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las redes sociales que muestran situaciones de niños o explotados sexualmente, etcétera, 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 ustedes evalúen también con respecto a nuestro país. Sexto, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales, o sea, el reconocimiento que es una persona, que tiene su propia dignidad y que tiene que ser respetado por esa dignidad de ser persona. con su identidad, En su con identidad. todas las características que tenga. Exacto. 7. Todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos somos iguales ante la ley y tenemos que ser protegidos por ello. O sea, a mí un policía no me puede decir, vea, lo que pasa es que este indio, hijo de madre, no le pongo cuidado, o este negro, o este blanquito bueno, nada de eso, porque todos tienen que protegernos, así sea gay, así sea negro, así sea blanco, así sea indígena, así sea de donde sea. Así nos moleste, porque es lo que ha pasado, por ejemplo, con la policía, cuando hay veces coge algún delincuente y la gente quiere lincharlo, pues obviamente pueden tener la misma gente alguna razón por diferentes características, o razón en cuanto a sentir lo que sienten, sí, ¿no? Claro. No en hacer lo que están buscando hacer. Pero la policía pues tiene la obligación de irlo a proteger, porque igual él tiene unos derechos y la policía está en la obligación de defenderse. Octavo, todos tenemos igual derecho a protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. O sea, todos tenemos derecho a respetar y a que nos respeten. Si por ejemplo, lo vemos en el juego, o sea, en el juego tiene usted unas reglas y en las reglas entonces indica que si usted no cumple esta, entonces sale del juego. ¿Listo? Claro. Eso puede ser normal, pero lo que queremos nosotros llegar más allá y a lo que apunta también este derecho es que nosotros tenemos que abrir nuestra mente. O sea, no solamente ponemos unos parámetros y el que los cumple, y entonces yo le estoy discriminando porque es que yo puse unos parámetros para aceptar que esta persona sea mi amiga, que esta persona esté acá, que esta persona tenga este trabajo, y si no los cumple, pues listo, no los cumplió. Ahora, sobre las bases competitivas en cuanto a lo laboral, está bien, pero yo no puedo o debo buscar también la manera de incluir, porque eso es algo que se está buscando también. O sea, puedo también de todas maneras meter gente que tenga ciertas discapacidades y que puede competir en esto. Puedo buscar la manera de que en diferentes espacios sociales la mayoría de la gente pueda llegar a esos espacios, ¿sí? Culturales, económicos. O sea, el cuento es que empecemos a pensar también, y esto nos obliga, lo que obliga también este derecho es a tener mucha más empatía, a ponernos más en los zapatos de los demás para entenderlos y buscarles también soluciones y espacios en los que nosotros tenemos injerencia y podemos también darles ese apoyo a esas otras personas. Sí, señor. El punto en tal situación es que lo que nosotros tenemos es que procurar que toda la gente se sienta bien como es, indudablemente.
El noveno, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos de violación de sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley. Ese es muy importante, a pesar de que se lo dejamos también a ustedes para que lo evalúen, porque es el derecho a mi defensa. O sea, el Estado tiene que darme, si yo no tengo con qué pagar un abogado y me están incriminando en un delito, tienen que respetarme ese derecho a defenderme, tienen que darme un abogado. Vamos a ver si en Colombia, como ustedes lo vean más o menos en Colombia. El 10, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado en un país donde hay altos niveles, altos índices de desplazamiento. Eso es destierro, eso es sacarlo a uno de su lecho, sacarlo a uno de su casa, sacarlo a uno de su región y tirarlo a una ciudad o a algún lugar para poder salvar la vida. Vale la pena que ustedes también evalúen qué pasa en Colombia con respecto a ese derecho. 11. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. O sea, por eso es que ustedes oyen a los periodistas decir el presunto ladrón, cuando está usted viendo en una cámara que él está robando. Lo ves robando y sin embargo el periodista tiene que utilizar el término presunto, porque hasta que un juez no diga que es culpable, no es culpable. Así la cámara lo coja infragante. Sobre todo porque tiene que permitir que haga defensa y que dé su versión cada persona, ¿no? Sí, igualmente, claro, no solo es en la parte penal, sino que cada uno tiene el derecho a expresarse, ¿no? A expresarse públicamente sobre cada situación que se esté acusando o que se le esté incluyendo, ¿no? Exacto. Manejar mal ese derecho incluso hace que un culpable quede en libertad. 12. Toda persona acusada de delito tiene derecho a la presunción de inocencia. O sea, todos somos inocentes hasta que un juez en juicio nos diga que no lo somos. No solamente lo que digo, vamos a alejarnos un poco del derecho y vamos a analizarlo desde la cultura, porque es que para nosotros se hace muy fácil, hay veces, decir, es que esa persona hizo, sí, esa persona, sí, claro, no es que él tenía que ser, claro, es que sí, él como, fijo, fue él. Tenía cara además de ladrón. Sí. Entonces, eso es algo que tenemos que quitarnos de la mente y es asumir que nosotros conocemos a la persona, que por incluso lo que conocemos, o sea, no estamos diciendo incluso que esa persona no haya hecho anteriormente algo que lo lleve a presumir a uno que es. Pero el cuento es que nosotros nunca podemos dar por hecho algo hasta que no tengamos unas pruebas definitivas, y sobre todo no podemos hacer o asumir algo que lleve a algunos actos que pueden ser violentos, que pueden llevar, miren ya cuántos derechos hemos hablado, a violar todos esos otros derechos de esa persona. Ahora, muchas veces por eso resultamos metiendo a las personas en problemas por nosotros opinar o hablar más de lo que es. O sea, que personas que sí no tenían nada que ver o que de pronto estaban en el momento no, sí, que no debía estar, o sea, menos indicado es que en el lugar y en el momento menos indicado, pero que no tiene nada que ver, y alguien asume que por estar ahí, culpable. Entonces es culpable. Eso es importante, porque desde lo que hacemos ahí, no solamente en la parte penal, tenemos que defenderlos y tenemos que tener en cuenta nosotros para modificar esas conductas en nuestra cultura. Hay una cosa que tenemos los colombianos, es que nosotros nos encanta hacer juicios. Entonces, el colombiano tiene esa característica, o sea, el colombiano generalmente no le pasa nada inadvertido. Si hay una moto caída es que hubo un accidente, si ve sangre es que se rompió la cabeza, si ve una ambulancia es que es muy grave, si no ve la ambulancia es que se murió y se lo llevó. Bueno, siempre estamos ejerciendo un juicio sobre lo que vemos. El problema es enjuiciar a la gente por lo que vemos.
¿De acuerdo? Así lo hacemos. Es que, mire, usted es culpable porque es que yo lo vi ahí a usted. Pero me vio haciendo qué. No, yo lo vi cuando ahí está en el escritorio cuando se perdió la plata. Resulta que el personaje ni siquiera sabe de qué le están hablando. O sí sabe de qué le están hablando. Lo que importa es que no puedo perder la esencia de inocencia hasta que me prueben lo contrario. Esa es la parte fundamental. El número 13 dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Ay, y Colombia es Colombia. ¿Cómo Aquí, es? Sí. Aquí tenemos que, bueno, nuevamente esa nos vamos a muchacha alejar es de muy eso que loca. hemos escuchado de las chuzadas, de que nos puedan intervenir, de que nos estén mirando De los que el correos, noviecito coja el celular a mirar quién te mandó un mensaje, quién te llamó. Eso es correspondencia privada, va en contra del derecho número 13. Nadie se puede meter en su correspondencia. en sus lugares privados, en su casa, en su vida, a suponer, ni a decir, ni a intentar buscar cosas en la vida privada de los demás. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que eso sí que nos encanta. Es lo que nosotros, claro. Aquí es donde nosotros tanto hablamos del chisme. Del chismecito. Y es buscar o sea, qué encontramos, pero no chisme. solo para saberlo nosotros, sino para Claro. hacerlo público. Y ahí... Es que el chisme es eso, ¿no? El chisme es meterse en la vida y hacerlo público para dañar a la gente. Y mire que lo hacemos tan cotidiano que en la parte deportiva se ve mucho. Entonces, hay medios de comunicación que viven de esto. Claro. Y ahí es un problema. Y mire que el cuento no está en lo que los medios digan, el cuento está en que esos medios generan una cultura. Claro. Y el hecho de que nosotros tengamos que consumir esos medios y generar nuestros propios en nuestro círculo. O sea, es que a mí me parece, y mire que ahí se van mezclando. Una de las cosas interesantes de los derechos humanos es que uno lleva al otro, o infringir uno muchas veces lleva al otro. Entonces muchas veces nosotros presumimos o incluso averiguamos cosas que pueden ser ciertas, pero entonces mire que vamos a infringir otros derechos de los demás porque vamos a llevárselos a los demás. Y vamos a suponer, además, los espacios que tengamos de que nos falte información, entonces nosotros los rellenamos. Entonces, lo rellenamos que esta persona, con lo que nos imaginamos. Exacto, entonces que tal persona entró a la casa de Sutanito, entonces nosotros ya tenemos la versión completa. Es que es el amante de la esposa porque no está el esposo. Y empezamos por ahí a hacer cualquier cosa. Como le digo, eso se une a lo anterior. Mire que son derechos humanos, cosas muy generales, pero que son culturales, y ahí es donde nosotros aquí es donde ataca el chisme. Somos nosotros los que estamos infringiendo los derechos humanos desde cosas muy sencillas, muy cotidianas, y que pensamos que son que no pasa nada, porque es que nosotros incluso como, no le estamos como haciendo mal a persona, nadie. Incluso como persona, ¿cómo es que usted permite que su pareja le esté mirando su celular cuando eso es personal? Cuando le esté abriendo las cartas, como por qué le abre las cartas para saber qué viene ahí. No, si tiene un nombre, si dice tal nombre, ese es la persona quien debe abrir la carta. Usted podría ganarse la demanda de su esposa o su esposo por esa característica. Vamos con el número 14 porque el tiempo nos ataca. 14. Toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir su residencia en un territorio de un estado. O sea, yo tengo derecho. Claro que eso en la vida moderna pareciera que no tuviera mucho eco, en la medida en que en la mayoría de países en este momento nos están pidiendo visas. Pero es que lo que les decía es que estos derechos tienen que ser respaldados por la Constitución. Pues ellos hablan, ellos respetan, recordemos que la ONU, el principal ente o se nutre de entes políticos que son países. Claro. Entonces ellos respetan, esto es general para todos, pero respetan precisamente lo que es cada país como tal. Entonces por eso pues no es tan fácil pasar de un país a otro, y en unos es un poco más difícil. Pero cuando habla del territorio nacional, sí es claro que en ese territorio nacional nosotros no tenemos por qué estar pidiendo permisos para pasar para aquí y para allá. Ahora, tiene ciertas implicaciones que vemos en la parte social. Ahí muchas veces nosotros, de pronto esta precisamente no tiene tanta injerencia en nosotros, porque los que tienen que asumir que esos espacios sean seguros sí son las autoridades de policía y ejército, teniendo en cuenta que, por ejemplo,
barreras invisibles que se ponen en los barrios, pues va a ser muy difícil que la gente sea la que los defienda, pues por lo menos sin dar una lucha que tenga que ver con sangre y algo de violencia en ese contexto. Entonces, bueno. Pero mire lo simple, las barreras invisibles de los barrios y comunas de las ciudades van en contra de este derecho, pero también en lo cotidiano nosotros tratamos de que por nuestro andén no pase un indigente. Los seres de la calle, por ejemplo, son desprotegidos de este derecho. Ellos no tienen ningún espacio, ningún residencial en el país, y el Estado debería buscarles un espacio donde realmente estén, donde los cubran del frío y del clima, por lo menos. 15. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este es importante en el sentido de que hay que tener un convenio con esos países. Me explico, los países dan asilo político a la gente cuando es perseguida políticamente, por lo que no debería pasar, ¿no? O sea, no debería haber persecución política. Pero aún así, si me persiguen políticamente, tengo todo el derecho de buscar asilo en un país sin que digan que estoy traicionando al país, sin que digan que estoy en contra de Colombia y que dejo de ser colombiano porque me tocó irme, porque me están persiguiendo y que corre riesgo mi vida y la de mi familia. Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí el recorrido por los derechos humanos. Llevamos 15, vamos a hacer los otros 15 dentro de 8 días. Esperamos que se queden con ellos analizándolos, que vean que no es solamente los derechos que los abogados y el Estado tienen que entregarnos a nosotros y asegurarnos a nosotros, sino que nosotros tenemos que trabajar también mucho en que esos derechos desde nuestra cultura, desde nuestro día a día, sean respetados y sean realmente promovidos por nosotros mismos. Les recordamos que todos estos derechos tienen que ver con nosotros. O sea, cuando yo le falto a ese derecho es porque estoy afectando a una persona de mi país, de mi familia y a mí mismo. Entonces, quedamos pendientes para el siguiente programa. Les agradecemos mucho por estar con nosotros en Wanderlux. Este programa de la UCEBA lo preparamos para ustedes. Bien. Feliz tarde, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.